Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a este espacio que comparto cada día de lunes a viernes con los abogados de Gallardo Law Firm. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que preocupa a muchas personas y se han dado varios casos ya en la oficina de Gallardo Law Firm y por eso queremos hablar del tema, porque es lo que está pasando. Un inmigrante que tenía Green Card salió y ya el abogado nos va a hablar específicamente a qué país y cuáles fueron los motivos, etcétera. Pero al regresar, le retiraron su tarjeta de residencia permanente. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con el abogado Myron Gallardo, abogado de inmigración. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias a usted y a todo el que está uniéndose a esta hora a la transmisión. Por favor, comparta, ayúdenos a llegar a muchas más personas. Estamos en Instagram, también Facebook, YouTube, TikTok, X, en todos lados andamos transmitiendo y vamos a responder luego también las preguntas de la audiencia. Les repito, el tema es las personas que salen del país y al regresar les quitan la green card. ¿Por qué te quitan la green card? ¿Por qué, abogado? Me ha dicho que ha tenido varios casos así durante estos días en la oficina. ¿Qué ha pasado? Ok, Mario. Hay muchas personas que desde su entrada, en los primeros 5 años de ser residente, han cometido crímenes. Crímenes que se consideran, bajo inmigración, crímenes de torpeza moral, como le dicen ellos. Los crímenes de torpeza moral normalmente van a ser como felonías y también algunos misdemeanors se consideran crímenes de torpeza moral. Ok, para que entiendan, un misdemeanor es un crimen menor, una felonía es un crimen mayor, están divididos en grados, están de tercero, segundo y primer grado, ya sean los misdemeanors, crímenes menores, o las felonías, unos crímenes mayores, igualmente. De tercer grado sería el más bajo, después viene el segundo y de primer grado serían los más altos. Los residentes permanentes que son Si puede, culpables. antes de entrar ahí, si puede ponernos unos ejemplos, se lo agradecería para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de vocabulario, tener ideas específicas. Por ejemplo, un robo Ok, o andar. vamos a poner eso mismo. Vamos a decir una persona que cometió un robo de cuantía mayor, un robo que sería de $750 hasta $5,000. Ok. Esto se considera un crimen de torpeza moral, es una felonía bajo las leyes de la Florida. Si usted, cuando usted va a juicio criminal, usted se declara culpable o, aunque el juez le dé lo que se dice withhold of adjudication, quiere decir que la adjudicación de culpable, de convicción, está siendo retirada por el estado de la Florida, para inmigración, usted sigue siendo culpable. Usted hizo un plea de declararse culpable con el estado de la Florida. Si ese crimen fue cometido dentro de los primeros 5 años, usted es residente y usted sale del país después de haberse declarado culpable, a la hora de usted regresar a los Estados Unidos, usted es inadmisible bajo las leyes de inmigración. ¿Qué va a hacer el oficial de inmigración en el aeropuerto? Le va a retirar su residencia, se va a quedar con su residencia o la va a cortar en dos pedazos. Va a comenzar un proceso que se llama Deferred Inspection. Es una inspección que hace CBP un poco más exhaustiva en el puerto de entrada. Le van a hacer varias preguntas, le van a hacer una entrevista y después le van a pedir una serie de documentación al cual usted tiene que llevar a la oficina de Deferred Inspection del aeropuerto por donde entró. ¿Ok? Digamos, el aeropuerto de aquí en Miami es el más común, donde entran las personas que viven aquí en el estado de la Florida. Hay otras personas que entran por otros aeropuertos de acuerdo a donde vivan. La oficina de Deferred Inspection está en el mismo aeropuerto, está a la parte de atrás del aeropuerto. Cuando usted es llevado a esta inspección de Deferred Inspection, usted tiene que presentar en esa oficina documentos de su caso criminal, ya sea como la certificación final de su caso, cuál fue el plea, el acuerdo del agreement que usted hizo para declararse culpable, el récord del arresto de la policía. Todo esto lo lleva ahí. Una vez que ellos tienen toda esa documentación, ya ellos verifican que sí, que usted sí cometió un crimen de torpeza moral. ¿Qué hacen ellos? Lo ponen en una corte de inmigración, delante de un juez de inmigración. Esto es algo que se está viendo, Mario, últimamente muchísimo. Las personas residentes que cometieron crímenes en un momento y están saliendo, o sea, han salido anteriormente muchas veces y nunca les ha pasado nada. Y ahora sí los están parando y les están quitando la residencia. Los hemos visto en personas retornando de Cuba y retornando de República Dominicana, principalmente retornando de estos dos países. Es donde más lo estamos viendo. Y ese es el proceso. ¿Cómo se pueden defender de este proceso de deportación? Lo primero que tienen que hacer es filear como
tu residencia otra vez delante del juez de inmigración y en conjunto con tu aplicación de residencia es como reaplicar otra vez a tu residencia. En el caso de los cubanos, bajo la ley de ajuste cubano. Después voy a explicar los otros casos que no sean cubanos que se vean en esta situación. Reaplicar bajo la ley de ajuste cubano porque entraste otra vez legal al país y tienes que presentar un waiver, un perdón por ser inadmisible a los Estados Unidos, basado en tu esposa, que tiene que ser ciudadano residente, o tus padres, que tienen que ser ciudadanos residentes, o, también, en este waiver creo que los hijos también que sean ciudadanos residentes pueden calificar, ahora no lo tengo muy seguro, pero los padres y las esposas sí, 100%. ¿Okay? Si tú convences a un juez de que este waiver, demostrando que si tú eres deportado, tus familiares inmediatos de alguna manera van a sufrir consecuencias extremas, entonces, juez, si te aprueba el waiver, después te va a aprobar tu residencia. Si no, bueno, ahí vas a obtener una orden de deportación. Las personas que no son ciudadanos cubanos, que no pueden aplicar a través de la ley de ajuste cubano, la opción más común en estos casos es una petición familiar de su esposa o esposo o de los padres o, en este caso, de los hijos si son ciudadanos estadounidenses. Ok, mayormente tendría que ser de esposas y esposos que sean ciudadanos estadounidenses o de los hijos ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Porque en estos casos tienes que ser familiar inmediato de un ciudadano estadounidense para que la visa esté disponible automáticamente. Si no, es bien difícil ganar el waiver. Estas serían las opciones. Pero sí está pasando, no había pasado en años anteriores tan común como se está viendo en estos momentos, pero sí hay un escrutinio bien grande en los aeropuertos ahora mismo de los residentes retornando que tienen crímenes. Y lo vuelvo a decir, y una vez alguien como intentó rebatir lo que habíamos dicho sobre la admisión de residentes permanentes. Los residentes permanentes bajo la ley, cada vez que están entrando a este país, están pidiendo admisión. El hecho de que el oficial de inmigración no les haga una entrevista de admisión no quiere decir que ustedes no estén sujetos a admisión. Es verdad que si usted está 6 meses fuera, la entrevista de admisión sí es obligatoria porque se considera que como que de alguna manera abandonaste tu residencia, pero todos los residentes cuando salen y vuelven a entrar siempre están sujetos a toda la parte de que tú si eres admisible o no a los Estados Unidos y si estás pidiendo admisión. Ok, bueno, veo por aquí un comentario y lo había puesto antes, dice alguien que entonces siendo residente permanente con un delito, lo ideal es no salir de los Estados Unidos. Hacerte ciudadano. Ok. Hacerte ciudadano porque tú eres inadmisible para entrar. Tumba borracho, ¿no? Tumba rancho, dice, qué bien, ¿y por qué el Tiger entra y sale todo el tiempo? Te dejo la pregunta ahí, déjala ahí, porque a las 8 de la noche te la vamos a contestar. Que vamos a tener otro live específicamente sobre el caso Tiger. Así que déjala ahí. Osmeli, buenas tardes. Tengo una bebé de 8 meses pendiente de aprobación y nosotros, sus padres aprobados, que me recomiendan volver a ponerle el parol a otro patrocinador. Simplemente esperar que te aprueben. Si le pones el parol con otro patrocinador y ven 2 aplicaciones y consideran duplicado, te las van a cancelar las 2. Ok, por cierto, quiero aprovechar para comentarles. Tengo una amiga que trabaja en un pollo tropical aquí cerca de la casa y es una excelente persona, una gran seguidora de este programa y me comentó que de su familia eran 5 las aprobaciones, les llegó a todos, estaba feliz, esperaron 5 días después que recibieron la aprobación y lamentablemente cuando fueron a viajar les desaprobaron, les quitaron la aprobación a 4 de los familiares. Solamente pudo venir uno. Entonces, nuevamente, y hasta el cansancio, lo hemos dicho muchas veces, pero lo sigo repitiendo, en cuanto te llegue la aprobación, no esperes. No. Lo que le digo a la gente, tienes el permiso de viaje por la mañana, vete para el aeropuerto por la tarde y montate en un avión. No esperes al otro día. No esperes. No, vete. Si te puedes librar de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, vete. Te están dando la oportunidad de tu vida. No la desaproveches. Ok, Esperancita Mederos. Hola Mario, tenía corte en septiembre y me la han pasado para el 2026. ¿Qué me puede aconsejar el abogado? Bueno, te pasaron tu corte para el 2026. Eso es algo normal, las cortes a veces cambian. Revisa primeramente qué tipo de corte tienes, si es una corte magistral o individual. Mi recomendación es que, mira, trates de preparar tu asilo lo mejor posible, si eres I-220A o si no eres cubano. Igual tienes que presentar tu asilo, tratar de reforzar ese asilo lo mejor posible, buscar tus vías o buscar las vías alternativas que puedas tener aparte del asilo, ya sea una petición familiar, ya sea cualquier opción o beneficio migratorio que se te presente.
Bueno, veo por ahí a dos personas que están muy molestas porque nosotros no estamos transmitiendo lo que está pasando en Venezuela, señores. Vaya ahí a Telemundo que están poniendo lo que está pasando en Venezuela, pero además en esta cuenta, en este perfil y en este espacio he sido súper solidario con Venezuela, súper solidario con los venezolanos desde siempre y así seguirá siendo. El hecho de que estemos haciendo nuestro programa de inmigración como cada tarde a las 5 en punto, no quiere decir que no estemos solidarios con lo que está pasando en Venezuela. Hay que tener un poquito tú sabes, de medida en la vida, ¿no? Entonces, dicho esto, seguimos por aquí. Si Maduro se adornilla en el poder, la oleada migratoria de venezolanos aquí a los Estados Unidos va a ser abrumadora. Ojalá que la administración Biden ponga todo su esfuerzo en empujar que las cosas cambien en Venezuela, porque es lo que se necesita. Dice otra Exacto. persona por aquí, Johan, hola, yo perdí la residencia, ya me llegó el permiso de trabajo. Yo pedí la residencia, ya me llegó el permiso de trabajo. ¿Cuánto me demoraría en llegar la residencia? Que la residencia puede demorarse hasta 36 meses en llegar. Ok, tengo otra persona también que me escribió hoy para preguntarme que había cambiado la dirección y no le ha llegado la tarjeta de residencia permanente desde que cambió la dirección y estaba muy preocupado porque dice que probablemente que se haya perdido su residencia. Si se perdió su residencia, ¿qué puede hacer? Bueno, primeramente tiene que ver a ver si ya USCIS envió la residencia. Con tu número de recibo tú puedes ver, incluso hasta te ponen a veces un tracking number ahí para que tú sigas tu residencia. Lo que tienes que hacer, lo primero es hacer el cambio de dirección en USCIS, no sé si lo hiciste. Lo segundo que tienes que hacer es ir a USPS, al correo, y poner en el correo, es un servicio que tú le pagas al correo. Tú das tu dirección anterior, tu nombre, y para que ellos, toda la correspondencia que hay tuya, no le envíen esa dirección, sin embargo que le dan como un redirect, como la envían a la otra dirección que tú tienes, aunque tenga la dirección anterior las cartas. Ok. Y Eso en, es algo que puedes hacer urgente ya. ajá, y en el caso de que le hayan mandado la residencia y él nunca la recibió. Si la mandaron a esa dirección, normalmente, o una opción, o puedes ir ahí, tocar la puerta de esa casa y preguntarle si ellos lo recibieron. Si te dicen que no, perfecto, vas al correo, hablas con el correo, porque a veces, por ejemplo, a mí cuando me llega correspondencia a mi casa, que no es mi correspondencia, la dejo en el buzón y yo levanto la palomita roja del buzón porque la correspondencia es federal. Tú no puedes abrir la correspondencia de nadie, eso es ilegal. Para que el correo se lo vuelva a llevar, el correo lo regresa a la persona. Y muchas veces pasa, por eso te digo, también tienes que ver con tu número de recibo, traquear tu residencia, a ver qué dice, porque a veces las personas los retornan a la correspondencia al correo y el correo los retorna a USCIS. Y bueno, es llamar urgente a USCIS para que lo reenvíe a tu casa. Ok. Tengo por aquí a Yade. Tengo una pareja que es ciudadano americano. ¿Qué me recomienda? ¿Me puedo casar con él? Sí, claro, por supuesto. Ok. ¿Cómo puedo traer a mi niña de Cuba? Soy 220A sin fecha de corte. La madre también está aquí y es en Estados Unidos. Si la mamá es residente, la mamá puede poner una petición familiar o ponerle el parol o alguien que le ponga el parol a la niña. Pero recuerda, la niña siempre va a tener que viajar con el parol, tiene que viajar con un tutor legal para poder salir de Cuba. Cuba ha puesto muchas restricciones también con los menores. Hay varias personas preguntándome sobre el parol y que si se mantiene. Si se mantiene Sí, y parol desde no sé cuánto, ¿qué me recomienda? Esperar. No te recomiendo que le pagues a nadie. Tengo el DM, el Messenger lleno de mensajes de que me estafaron no sé cuántos miles de dólares, me estafaron no sé cuánto por andar pagando el parol. Nadie te mandó. Yo te lo dije aquí desde el día 1, no pagues. Soy 220A, segunda casilla, tengo fecha de corte, apliqué asilo y a la residencia y tengo mi pareja americano. ¿Qué puedo hacer? puedes casarte con tu pareja ciudadano estadounidense, te pongo una petición familiar, con esa petición familiar puedes intentar cerrar la corte y pasar todo el caso a USCIS. Dayi Guerra, quería preguntar, una vez que uno es residente aquí en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo puede estar uno fuera del país antes de perder la residencia? No, no ha cambiado de ahí. Tú puedes estar un máximo de 6 meses. Hay que tener mucho cuidado con, principalmente, de alguna manera, esta administración ha cambiado muchas cosas en cuanto a inmigración, principalmente con los residentes que ya llevan años aquí o que están aquí. Tener mucho cuidado con las salidas de mucho tiempo fuera del país. Las personas que salen, se echan 2, 3 meses, regresan una semana, vienen para atrás 2, 3 meses más afuera.
aunque no estés 6 meses, llega un momento que ellos pueden considerar que tú simplemente estás usando tu residencia para mantener un beneficio migratorio en Estados Unidos, pero tú no estás residiendo en Estados Unidos y te la pueden quitar. Si soy I-220A y me caso con un ciudadano americano, ¿tengo que salir del país? Sí. Ok. Ok, vamos a ver. Dice otra persona que tiene orden de deportación. ¿Qué pasa con la gente que tiene orden de deportación? Lo hemos dicho muchas veces. Tienes que hacer un stay of removal, ¿verdad, abogado? ¿Estoy en lo cierto? Sí, en caso de que tengas cita en ICE o que estés en detención de ICE. También las personas que tienen orden de deportación hay que valorar, pueden que tengan algún beneficio migratorio que se pueda hacer, reabrir esa corte y quitar la orden de deportación. Si estás casado con un ciudadano estadounidense, contáctanos, hay mucho que hacer ahí. Ok. Tengo por aquí a Magui. Buenas, soy cubano, estoy en Houston, entré por CBP, parol de un año, tengo mi primera cita antes del año y un día. ¿Será necesario que presente asilo o puedo esperar y aplicar la ley de ajuste cubano? ¿Qué me aconsejan? Bueno, si tienes tu primera cita, me imagino que te estás refiriendo a la Corte de Inmigración. Sí. Puedes esperar esa corte y el juez ese mismo día te puede decir que tienes 10 días para presentarle el asilo o simplemente te da otra fecha de corte, pero es antes del año, solo tienes un año para presentar asilo. Exacto. Tengo varias preguntas con el tema de los tiempos de la residencia. La residencia hasta 36 meses. Hasta Sí. 36 meses. Si se Puede pasa, pasarse de 36 meses, lo que ahí ya sí tienes derecho a poner como un request a USCIS. exacto. Te puede llegar tan rápido como 1 o 2 meses o te puede llegar tan rápido como 36 meses. Hay que ver. Exacto. Nadie te va a decir una vara mágica de cuándo te va a llegar. Ok, mi hermana está embarazada, tiene fecha de parto el mismo día que tiene la fecha de su primera corte. ¿Qué puedo hacer? Pedir una extensión de esa corte, una moción para continuar el caso, se llama. Buenas tardes, Mario Abogado. Yo lo que tengo es permiso por tiempo indefinido de su mamá y del padre. ¿Podré con eso sacarla del país legalmente? Ella también llevaba un affidavit. Eso es No, algo que tienen que ver directamente en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, directo con las autoridades de ahí. Todas las autoridades de todos estos países funcionan diferente. A Estados Unidos para entrar, sí te puedo asegurar que si tú tienes la custodia legal, no vas a tener ningún problema. Cuba, con Cuba, ¿qué te puedo explicar? He visto de todo. De todo, de todo. Personas con custodia, personas con permiso de viaje y las autoridades del aeropuerto nos han dicho que no. Pero son cosas de Cuba. Eso se va completamente de las manos de nosotros. Cuba eso es otro universo. Buenas tardes. Entré por CBP One, me dieron 2 años de paro. Cumplo en noviembre el año y un día. ¿Ya puedo cerrar mi corte? Sí, claro. Y lo hemos recomendado muchísimo porque después se les olvida y les llega una orden de deportación. ¿Algún parol de reunificación familiar de hermano o hermano que USCIS decide si te escoge y te dan entrevista de 1 a 3 meses? Esto del parol de reunificación familiar es la invitación esta del programa El de Centro Biden. Nacional de Visa. Y eso tienes que esperar a que te inviten. A que te inviten. Cuando te invitan, haces el proceso como la I-134A y te dan un permiso de viaje para que puedas volar. Exacto. Pasaporte vencido, ya tengo el nuevo, pero había hecho la aplicación del permiso de vuelo con el pasaporte viejo. No te van a dejar viajar. Tristemente, no te van a dejar viajar. Te van a pedir que vuelvas a aplicar al paro humanitario. Si te dejan viajar, felicidades. Ven con tus 2 pasaportes y mira, coronaste. Pero lo que tengo entendido, con muchos casos que he visto así, no te van a dejar viajar. Yo lo intentaría con un charter, un vuelo charter. Ajá, inténtalo, a ver qué pasa. Quisiera saber si las personas con I-220A que todavía no tienen fecha de corte pueden solicitar los servicios de un abogado. Sí, claro, por supuesto, de acuerdo al proceso que vayan a hacer o qué proceso determinen hacer. Siempre se verifica qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer y ellos determinan cuál es la mejor opción o se determina cuál es la mejor opción para ellos. Ok, tengo por aquí varios comentarios. Venezuela necesita una intervención. Con este tema de Venezuela y que necesita una intervención, y me imagino que son los venezolanos los que están escribiendo esto. Nosotros los cubanos vivimos también cosas muy similares. Lamentablemente, aquí mismo hoy, un funcionario de la administración Biden le preguntaron, ¿van a quitarle las licencias a Chevron y a las demás compañías que están invirtiendo en Venezuela? Dijeron que no. En fin, es muy frustrante, pero nuestros países, nuestros pueblos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están solos contra esas dictaduras, es la verdad. Pero yo confío muchísimo en María Corina Machado, sé que es una mujer muy valiente y es una gran mujer. Y estoy seguro que el pueblo venezolano sabrá encontrar
su ruta hacia la libertad. Esta pregunta, seguimos en inmigración. Cuando cierras tu corte, ¿te conviertes en residente? ¿Tu caso de asilo se cierra automáticamente? Sí, cuando tú cierras tu corte ya siendo residente, cuando la corte se cierra, todo lo que está ahí muere automáticamente, incluyendo el caso de asilo que estaba en la corte. Ok, soy cubano. Entré por CBP-1 16 de julio con I-94, paró por 2 años, corte en agosto del 25. ¿Debo aplicar asilo? No necesariamente porque eres cubano. Exacto. Año y un día, ley de ajuste cubano. Hay CBP-1 que no les han dado parol. Usted sí, si no le dieron parol, usted tiene que aplicar asilo. Si usted no es cubano, usted debe aplicar el asilo porque de qué otra forma se va a regularizar. Bueno, esta era la pregunta de ahorita. Entonces, con una felonía, una residencia permanente, no se puede salir de los Estados Unidos. Si tú eres culpable de una felonía y siendo residente, yo personalmente no te recomiendo que pongas un pie fuera de este país hasta que no seas ciudadano. En Instagram, alguien me está escribiendo también cómo convertirse en residente teniendo una felonía. Wow. Convertirte en residente sí, no, ¿cómo decirte? No es un gran problema. Puede ser que ellos te la den, puede ser que no te lo cuestionen. La residencia es algo que es discrecional. Puede ser que te lo cuestionen y tú puedas, de alguna manera, ¿cómo decirte? Rebatir lo que está diciendo inmigración. Pero hacerse residente no es difícil. Lo difícil es mantener esa residencia. Ya de, hola, tengo mi duda. I-220A segunda casilla sin corte, pero si me caso con el ciudadano americano y salgo del país, no terminaste la pregunta, pero bueno, me imagino que puede pasar. Para eso tienes que pedir perdón, si eres un proceso y lo tienes que hacer con abogados para que te expliquen bien todo y para que hagan todo el proceso. Cuando tú vas a salir del país, no es que vas a salir del país así No, tú desnudo. sales con un perdón aprobado ya. Ajá. O sea, no tengas miedo. Tengo un familiar en México con extremos cuidados médicos por una caída y 3 operaciones en las piernas. Ella tiene el parol puesto. ¿Hay algo que se pueda hacer para agilizar el proceso? No, No. no se puede agilizar el proceso del parol humanitario de ninguna manera. Lo más que puedes hacer es escribirle a tu congresista local que va a escribirle a USCIS que al final le va a mandar una carta diciendo que no hay nada que hacer. Eso es todo. Por favor, me negaron el asilo y ya hice la apelación. Me aprobaron mi permiso de trabajo por residencia pendiente con USCIS, dice Nieves. Ok, hay que ver. No entiendo cómo que te negaron el asilo o es que te cerraron el caso de asilo. Son dos cosas diferentes. Si tú fuiste a una entrevista delante de un oficial de USCIS o fuiste delante de un juez y perdiste el asilo, bueno, entonces sí está negado. Si no, lo que está es cerrado por falta de jurisdicción. Hay que ver tus documentos, puede ser que te hayan abierto corte. Tienes que estar bien pendiente de todo esto. Exactamente. Buenas tardes. Mi esposo entró por CBP-1 y tiene fecha de corte, dice Kirsis. ¿Qué puede pasar? No cerramos la corte y aplica para la ley de ajuste. ¿Es necesario cerrar la corte? Para aplicar, no, pero sí, antes de salir del país tienes que cerrar la corte. Ujú. Entré a Estados Unidos como balseros a finales del 2022 y me dieron un documento que no es ni parol ni los documentos que normalmente ellos establecen. Ya apliqué para el asilo político y no tengo fecha de corte. ¿Podría aplicar a la ley de ajuste cubano? ¿Qué debería hacer? Sí puedes aplicar a la ley de ajuste cubano, hay que ver los documentos que tú tienes primeramente. No sé si es un expired removal o qué documentos te dio CBP, pero normalmente lo que dan es esto. Ok. Lázara, soy cubana, entré por frontera en septiembre del 22 con un parol de 60 días, no hice asilo, al año y un día apliqué para mi residencia, me llegaron las huellas al mes de haber aplicado y al mes de haberme las tomado me pusieron una fecha de corte y no me llega la residencia. ¿Qué tendría que hacer para que me llegue la residencia? Tienes que cerrar la corte. Tienes que cerrar la corte porque tu jurisdicción acaba de cambiar de USCIS para la Corte de Inmigración. Posiblemente USCIS te va a mandar una carta cerrándote el caso administrativamente. ¿Es posible con el cierre de corte y la fianza de cónyuge de una cubana residente? No, es que de verdad hay que tratar de mejorar ahí la manera en que hace las preguntas porque es que si no entiendo. ¿Es posible que con el cierre de corte y fianza el cónyuge de una cubana residente pueda ajustar? Es decir, ella es cubana, su marido Ajá. tiene, le cerraron la corte y pero tiene fianza. Sí, salió con fianza. Si puede Ok. aplicar bajo ella. Sí, sí, él siempre puede poner una petición familiar, pero siempre tiene que salir del país. Y no puede aplicar por ser esposo de ella, que es cubana. Si bajo la ley de ajuste cubano no puede aplicar. Si no tiene parol, no. Oh, ya. Ok. Recuerda, tienes que cumplir
Los esposos de los cubanos que no son cubanos pueden aplicar, pero también están sujetos a todo lo que pide la ley de ajuste cubano. 1 año de presencia física, haber sido admitido, inspeccionado, parolado. Y bueno, ser cubano o esposo de un cubano. Ok, perfecto. Vamos a ver. Si le puse la reclamación a mis hijos, ¿el proceso es separado? Yamila, no entiendo lo que escribes ahí, la verdad. Vuelve a ponerme la pregunta porque no se entiende. I-220A sin fecha de corte con asilo, llevo 20 meses. ¿Puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? I-220A sin fecha de corte con asilo. Sí, puedes aplicar. ¿En qué tiempo puede uno cerrar su corte? Tú puedes mandar una moción para la corte cuando tú quieras, siempre y cuando tú vas a demostrar que eres elegible para otro tipo de beneficio migratorio. En el caso de los que llegan por el CBP-1, como tienen el parol, pueden acogerse al año y un día a la ley de ajuste cubano si son cubanos, ¿no? Sí. Ok. Lázara, buenas tardes. Yo soy cubana, entré por frontera en septiembre del 22 con un parol de 60 días y no hice asilo. Creo que este ya lo habíamos ido, ¿no? Ya lo vimos ya, sí. Ya. 507 días desde que se puso la residencia. Se entró con una I-94 cuando el MPP y en medio de la espera hubo una aprobación de inmigrantes especial, pero se desapareció y volvió a ser I-485. Darío, mi recomendación sana es que llames a los abogados, ahí tienes el número, porque tu caso es un casito un poquito más complicado para que te vean con calma. Ok. A un amigo se le perdió el documento en México. ¿Podrá presentarse en su cita con el carnet de identidad de Cuba? Imagino que sí. Imagino que sí. Es una identificación válida. Ajá. Entonces, si mi esposo perdió la residencia y tiene orden de deportación por felonía desde el 2004, casado con una ciudadana americana, ¿pudiera arreglar sus papeles? Laura, primeramente tenemos que ver cuáles fueron los cargos de esa felonía. Hay cargos criminales que te hacen inadmisible de por vida a los Estados Unidos. Quiere decir que no tienes derecho a un perdón. Tendríamos que ver cuáles son los cargos y determinar. Última pregunta. Hola, tengo I-220A, he ido a 2 cortes, tenía una pendiente para el próximo año, pero ahora aparezco en el sistema sin corte. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me beneficia esto? Estás pendiente a que te pongan una fecha de corte, pero no quiere decir que no tengas corte. Estás en el sistema de corte. Ok, tengo a Galletica, dice, con un requerimiento de 1 año de baja causa y sin restricciones, puede pedir Galletica, no entiendo nada de lo que escribiste ahí. Trata de poner la pregunta de nuevo. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Por hoy es todo. Mañana nos encontramos a las 5 en punto para responder a todas sus preguntas de inmigración, como cada día hacemos de lunes a viernes. Por cierto, María Corina Machado ha convocado una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, así que todos bien pendientes de lo que esté pasando en Venezuela. Un abrazo y nos mantenemos en contacto. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.